¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurre cuando un chico de apenas 18 años decide esconder una lesión y enfrenta al seleccionador nacional como si estuviera discutiendo con un amigo de la escuela? No se genera una simple polémica. Se detona una tormenta que sacude los cimientos de un vestuario entero, que abre grietas en una federación y que expone un conflicto tan profundo que nadie imaginaba. Y lo que vas a escuchar ahora no lo has visto en ningún informativo, ni en tertulias, ni en redes. Lamine Yamal ya se pronunció, su padre también. La FIFA está metida de lleno. Y tú aún sin compartir este vídeo, esto ya no es fútbol, esto es política interna, poder, orgullo y generaciones chocando de frente. Dale like, suscríbete y prepárate, porque lo que viene es de manual histórico. Lo que hoy te voy a contar es de esos episodios que marcan época. Un choque frontal entre un chico llamado a liderar a España en el próximo Mundial y el seleccionador que ha decidido que la disciplina está por encima del talento. Y todo por una decisión mínima, un gesto impulsivo, un silencio elegido en el peor instante. Lamine no solo cometió un error, abrió la mayor brecha entre un jugador y un entrenador que se recuerda desde hace décadas. Y esa brecha ha llegado tan lejos que la FIFA ya tiene el expediente sobre su mesa, valorando un caso tan delicado que puede dejar fuera del Mundial al jugador más prometedor del país. Pero retrocedamos al punto donde esta historia en realidad comenzó, porque esto no explotó en cuestión de horas, aunque lo parezca. Todo arranca en la última concentración, cuando España se preparaba para medirse a Georgia. Al principio nada extraño, sonrisas en los primeros rondos, bromas, fotos de rutina, salvo un detalle mínimo, imperceptible para el aficionado común, pero evidente para los que viven de analizar cuerpos. Lamine no corría igual. Su apoyo al pisar, la cadera, un gesto extraño, una alarma silenciosa que solo salta para ojos expertos. Y cuando los médicos de la selección hicieron las primeras pruebas, el mazazo fue inmediato. Lamine llevaba días con molestias serias. Días. Y nadie, ni club, ni jugador, ni entorno, había informado absolutamente nada. En una selección, eso no es un descuido, es una traición operativa, porque si un jugador llega tocado sin avisar, no solo compromete su integridad física, también trastoca toda la planificación de un grupo de élite. Luis de la Fuente se sintió engañado. Dicen quienes vieron aquella conversación que el tono fue durísimo. El seleccionador pidió explicaciones. Lamine balbuceó lo evidente. Quiso jugarlo todo. Lo normal en un chico que está rompiéndola. Pero ocultarlo, eso ya es otro nivel. Los médicos fueron claros. Debía regresar a casa. De la Fuente escuchó argumentos. Ninguno lo convenció. Y soltó la bomba. Expulsado de la concentración. No baja médica. No vete a descansar. Expulsado. Cuando esa palabra llegó al teléfono del padre de Lamine, ardió Troya. Y justo en ese clima estallado, tocaba la rueda de prensa previa al partido contra Georgia. Una rueda que debía ser tranquila, de fútbol, de táctica, de jornada, y acabó convertida en un terremoto institucional. De la Fuente entró a la sala con un gesto de hierro. No venía a maquillar nada, y lo demostró. En lugar de evadir preguntas, habló sin filtro. Dijo que la expulsión era justa, que ocultar una lesión era gravísimo, que el club debía haber informado y que callar no era un error, era una falta que debía ser sancionada. Y entonces soltó la declaración que prendió fuego a Europa. Pediría a la Liga una sanción contra Lamine Yamal. No un aviso, no una reprimenda, una sanción ejemplar. Y añadió que mientras él fuese seleccionador, ningún jugador que pusiera en riesgo al equipo volvería a vestir la camiseta de España. Ese no fue un mensaje, fue un ultimátum. Y cuando se lo trasladaron a Lamine, el chico se quedó helado. No por la tensión, sino porque jamás imaginó que el seleccionador solicitaría medidas que podían afectar a su carrera internacional. Su padre lo entendió al instante. Aquello ya no era una polémica deportiva, era un ataque directo a la imagen pública de un menor de edad. Y entonces llegó la jugada que nadie esperaba. La familia decidió presentar una denuncia formal ante la FIFA contra Luis de la Fuente. No buscaban dinero, no buscaban disculpas. Buscaban algo más duro, que la FIFA sancionara al seleccionador y le prohibiera dirigir a España mientras se evaluara el caso. La FIFA, lejos de ignorarlo, aceptó estudiarlo. Sí, aceptó, no archivó.
No pateó el expediente, lo abrió, porque Lamine no es un jugador más. Es material mediático mundial, una futura estrella, un activo del fútbol global, pero que aceptaran estudiar la denuncia no significaba que estuvieran del lado del jugador. Y ahí surgió el miedo real, porque la decisión podía ser completamente opuesta a lo que esperaba su entorno. Si la FIFA rechazaba la denuncia, significaba validar públicamente la postura del seleccionador, y en ese escenario, Lamine quedaría automáticamente fuera de la selección mientras De La Fuente siguiera en su cargo. Sin mundial, sin escaparate, sin oportunidad de redención. Y la cosa no quedó ahí, porque cuando la FIFA recibió el caso, activó su maquinaria, solicitó todos los informes médicos, todas las comunicaciones y el vídeo íntegro, sin cortes, de la rueda de prensa de La Fuente. Cuando piden vídeo es porque consideran evaluar daño reputacional. En la Federación Española saltaron todas las alarmas. Una sanción al seleccionador en pleno ciclo hacia el Mundial sería una bomba sin precedentes. Pero mientras la Federación intentaba apagar el incendio, la familia de Lamine lo avivó con otra decisión inesperada. Solicitaron una reunión urgente con el Comité de Ética de la FIFA. Uno de los momentos más tensos ocurrió en esa reunión. El padre de Lamine habló pausado pero firme. Contó que su hijo soportaba una presión casi inhumana, que cada gesto suyo era diseccionado por todo el país, que las palabras del seleccionador habían cruzado fronteras y manchado su imagen. La FIFA escuchó, tomó notas, no dio pistas. Nada más inquietante que eso. En España, mientras tanto, el vestuario vivía un ambiente dividido. Unos apoyaban al seleccionador, otros creían que la expulsión era excesiva. Los veteranos buscaban calma, pero cuando se supo que Lamine había denunciado a nivel internacional, el vestuario se fracturó por completo. Y mientras unos trataban de recomponer el clima, en la FIFA seguían llegando documentos, pruebas, correos, solicitudes y declaraciones. La tensión llegó al extremo cuando la FIFA notificó que un panel especial evaluaría el caso, un panel sin ruedas de prensa, sin filtraciones, sin margen de apelación, y a partir de ahí, todo fue una cuenta regresiva. La Federación preparó su defensa, la familia preparó su argumentación, y mientras tanto, la pregunta silenciosa flotaba en cada despacho. ¿Qué pasa si la FIFA no da la razón al jugador? Porque si eso sucedía, Lamine quedaría marcado, y De La Fuente tendría vía libre para apartarlo indefinidamente. Los jugadores sabían que algo grande se venía. Los clubes estaban inquietos por las posibles repercusiones médicas, y el Barça, en silencio, temía una investigación paralela sobre si ocultó o no información. Llegó la noche del veredicto. La Federación esperaba en silencio. La familia de Lamine también. Hasta que el correo apareció. La FIFA comunicó su decisión a ambas partes al mismo tiempo. Y cuando abrieron el documento, quedaba claro que uno de los dos iba a quedar hundido. La FIFA rechazó la denuncia de Lamine Yamal. Consideró que las declaraciones de Luis de la Fuente, aunque duras, entraban dentro de sus funciones como seleccionador nacional, que su responsabilidad es proteger al equipo, exigir transparencia médica y reaccionar ante faltas graves. No había, según la FIFA, intención de dañar la reputación del jugador. Para la Federación, fue alivio absoluto. Para De La Fuente, validación total de su firmeza. Pero para Lamine, fue un golpe seco que lo dejó sin lugar en la selección, mientras el seleccionador siga en el cargo, sin mundial, sin perdón institucional, sin retorno a corto plazo. Y así, en un solo documento, España perdió más que a su mayor promesa. Perdió un símbolo de futuro. Perdió una generación que veía en él a su líder. Perdió una ilusión que llevaba años gestándose. Y ahora lo que viene es una herida que tardará mucho en cerrarse. La noche del veredicto no terminó cuando la FIFA envió el documento. En realidad, fue ahí cuando comenzó otra batalla, la batalla de las consecuencias. En el hotel donde se hospedaba la familia de Lamine, el silencio era tan denso que parecía ocupar el aire entero. El padre leyó el documento 3 veces, no porque no lo entendiera, sino porque necesitaba que su mente aceptara lo que su corazón se negaba a admitir. Lamine, sentado en el borde de la cama,
tenía la mirada fija en el suelo. No lloró, no habló, no protestó, y eso fue lo que más preocupó a su padre. El silencio de un chico que siempre había tenido palabra para todo. A pocos kilómetros, en la Federación, la sensación era completamente distinta. Un suspiro de alivio colectivo recorrió los pasillos. El proyecto seguía intacto. No habría sanciones internacionales. No tendrían que improvisar un nuevo seleccionador a meses de un campeonato clave. Pero ese alivio, aunque real, ocultaba una preocupación que nadie quería verbalizar. ¿Qué ocurriría ahora con la imagen pública de España después de dejar fuera al joven más mediático del país? Luis de la Fuente, por su parte, recibió la noticia en su habitación de concentración. No celebró, no hizo llamadas, no pidió nada especial. Simplemente se sentó frente a la ventana, observó la ciudad nocturna y respiró profundo. Era consciente de que la victoria era solo administrativa. Sabía que a partir de ese momento cada decisión suya sería observada con lupa. Ganó el aval de la FIFA, sí, pero perdió algo que no se recupera con un documento: la confianza de una parte enorme de la afición. Y mientras tanto, en el vestuario, el impacto fue inmediato. Aunque nadie hablaba abiertamente del tema, el eco del veredicto se colaba en cada conversación. Los más jóvenes estaban devastados. Lamine era para ellos un símbolo, una referencia, un espejo donde mirarse. Para los veteranos, la sensación era más pragmática, pero igual de amarga. España acababa de perder, por tiempo indefinido, a su mayor talento generacional. Y todos sabían que en un mundial esos jugadores marcan diferencias que no se fabrican en un laboratorio táctico. Esa misma madrugada los teléfonos empezaron a reventar. Periodistas, directivos, representantes, exjugadores, dirigentes políticos, todos querían entender cómo se había llegado a un punto tan extremo. Cómo un conflicto que debía haberse solucionado con un informe médico había escalado hasta convertirse en un caso estudiado por el organismo más poderoso del fútbol mundial. Cómo un chico de 18 años había terminado enfrentado a un seleccionador nacional en un duelo político de dimensiones históricas. La respuesta, aunque compleja, tenía una pieza central: orgullo. Orgullo de un entrenador que sintió que la honestidad del grupo había sido vulnerada. Orgullo de un jugador que sintió que su imagen había sido aplastada públicamente. Orgullo de un entorno que quiso protegerlo hasta las últimas consecuencias. Orgullo de una federación que no podía permitirse quedar como una estructura débil. Y orgullo de un país que vive el fútbol como un asunto de identidad, no solo de deporte. Y así, mientras todos intentaban procesar la nueva realidad, la mañana siguiente llegó con movimientos inesperados. El Barcelona, enterado del veredicto, convocó una reunión urgente con su equipo médico y su equipo jurídico. No podían permitir que el club quedara implicado en una acusación de ocultamiento de información. Tenían que reescribir su postura pública, preparar comunicados, anticiparse a la polémica mediática y blindar a Lamine dentro del club. Los medios, por su parte, arrancaron la maquinaria. Titulares incendiarios, mesas de debate improvisadas, exjugadores opinando con dureza, analistas cuestionando decisiones, políticos entrando en la conversación. De repente, el país entero estaba discutiendo el mismo punto. ¿Quién tenía razón? ¿El seleccionador que defendía la disciplina o el chico prodigio que, con 18 años, había sido juzgado como un profesional veterano? Pero debajo de todo ese ruido, había una pregunta silenciosa que se repetía en cada despacho. ¿Y ahora qué? Porque la FIFA había cerrado el expediente, sí, pero el conflicto real seguía vivo. En las instalaciones del Barça, Lamine entrenó al día siguiente sin la chispa que lo caracteriza. Se movía bien, el físico respondía, pero no había alegría en su juego. Los que lo conocen dicen que era como ver a un pintor aplicar pinceladas sin emoción. Sus compañeros intentaron bromear, tirarle comentarios, sacarle una sonrisa. No funcionó. Los jóvenes estaban cabizbajos. Los veteranos estaban tensos. Los entrenadores, observando, sabiendo que cuando un chico talentoso pierde ilusión, puede perder algo más profundo: libertad de juego. En paralelo, la federación se preparaba para el siguiente paso: un comunicado oficial.
uno que calmara, que recuperara imagen, que evitara la idea de que habían perdido a una estrella por una disputa interna. Pero por más que el departamento de comunicación trabajara, había un muro imposible de mover. Oficialmente, mientras Luis de la Fuente siga siendo seleccionador, Lamine no volverá a vestir la camiseta de España.